crisi economica riguarda larga parte dell'Europa. In Ecuador, con la sua presidenza, sono state fatte scelte economiche diverse da quelle che sta facendo l'Europa per trovare l'uscita dalla crisi. Ci vuole spiegare quali sono le differenze fondamentali? ¿Cuál es la Eso es política, eso es político. Usted puede cargar el peso de la crisis a los seres humanos, cargársela al capital, que es lo que nosotros hemos hecho. Cuando un banco tasa su casa, o sea, valora su casa, lo que usted quiere comprar y dice vale 200.000 euros, y le presta los 200.000 euros, usted pone como garantía su casa. Viene la crisis, se desploman los precios de la vivienda. Ahora el mercado valora esa casa en 50.000 euros. Y usted entrega la casa porque no puede pagar. Y pese a ello, tiene que seguir pagando los 150.000 restantes. Es decir, se quedó sin casa y con una deuda probablemente para toda la vida. Eso no es técnica. Eso es sencillamente que todo es política, con la cual todo el peso de la crisis está cayendo sobre los seres humanos, no sobre el capital. Y política yo diría que hasta antiética, porque éticamente el riesgo debe recaer sobre todo en el capital y la garantía debe extinguir la deuda. Hubo mala suerte, recesión, perdí mi trabajo, no puedo perder la casa, entrego mi casa, no puedo pagar la casa, entrego mi casa. Imagínense el dolor por una familia, pero aunque sea, quedo libre de deuda. No, aquí entrego la casa y como la casa vale menos de lo que la valoró el propio banco cuando me hizo el préstamo, me quedo endeudado para toda la vida. Todo el riesgo sobre los seres humanos. Eso es política, señores. Eso es la masacre del capital sobre los seres humanos. Eso no es técnica, eso no tiene por qué ser así. Ni en Ecuador ya no es así. Hemos aprendido la crisis europea. Nos pusimos a revisar nuestra ley y tenemos las mismas leyes que ustedes. Y acabamos de cambiar. Hoy, con la nueva ley, la entrega de la garantía es dación de pago. Extingue la deuda. Es decir, por mala suerte, usted no puede pagar su casa, incluso su carro. Tiene que entregarlo. Bueno, pierde su casa, pierde su carro, pero al menos queda libre de deuda. Lo sviluppo umano dunque invece della semplice crescita economica è la soluzione della crisi? E la crisi europea è una crisi di crescita o una crisi di valori? Bueno, es una buena pregunta. Yo creo que son las dos cosas. Porque no nos damos cuenta que en el fondo de la crisis, pongan los parches que quieran, como en Estados Unidos, el fondo de la crisis es mercados dominando sociedades, no sociedades dominando los mercados. El fondo de la crisis es sociedades de mercado, donde la sociedad es una mercancía más, como las personas, como la vida misma, no sociedades con mercado. Y ahí está el desafío. El fondo de la crisis es la supremacía absoluta del capital, sobre todo el capital financiero, sobre los seres humanos. Le he dado un gran ejemplo. Y todas las políticas se derivan de esta relación de poder, supremacía del capital. Le di un ejemplo, el de la hipoteca, pero le puedo dar otro ejemplo. La obstinación con un euro fuerte, cuando la técnica, ahí sí viene la técnica, tomar una decisión política, reactivar la economía para generar empleo, etc. Cuando la técnica lo que aconseja es exactamente lo contrario, debilitar un poco el euro para que se vuelva más competitiva la economía europea. ¿Por qué no se hace eso? Es que se genera un poco de inflación. ¿A quién perjudica la inflación? Una inflación pequeña, anticipada, prácticamente no tiene efectos, es inocua, excepto por algo que no se puede evitar, que es el impuesto inflacionario, la pérdida de valor de sus activos líquidos. ¿Cuáles son los agentes que tienen grandes activos líquidos? Si usted tiene 100 euros y pierde 1, 2, 3% de ese valor, al final es de los 100. Pero si tiene 100 millones de euros, ya es una pérdida fuerte. ¿Quiénes son los que tienen centenas de millones de euros en activos líquidos? El sistema financiero. Así que nuevamente el euro fuerte es una política en función del capital financiero. Nel dicembre del 2008 l'Ecuador ha dichiarato bancarotta. In generale lei ha sempre mostrato di non apprezzare le politiche del Fondo Monetario Internazionale, della Banca Mondiale e della Federal Reserve. Perché? Bueno, no quebramos en diciembre del 2008. Declaramos una moratoria unilateral de la deuda externa, pero planificada, racionalizada, pensada. Después de un informe de auditoría, por primera vez en la historia, un gobierno crea una comisión de auditoría de la deuda para revisar pues toda esa deuda que era un dogal para el desarrollo del país, y la comisión descubrió, verificó lo que ya todos sabíamos, que era deuda ilegítima y era corruptela, que los mismos ministros que negociaban la deuda eran tenedores de deuda, que los mismos abogados de los acreedores eran los abogados del país, y horrores por el estilo, que había sido repagada esa deuda. Entonces, en ejercicio de nuestra soberanía dijimos, no pagamos esta deuda por ilegítima. Además, pues, que se utilizaron muchas técnicas económicas, teoría de juego, era un buen momento económico para el país, etc. Y luego en 2009 recompramos esa deuda a valor de mercado, cuando siempre la hacían renegociar a valor nominal.
eso ahorró miles de millones de dólares al país. Y que si yo tengo animadversión contra el Fondo Monetario Banco Mundial, tal vez sí, porque esa burocracia internacional ha sido las grandes causantes de las tragedias de nuestra América, y lamentablemente ahora veo que también va a ser el gran causante de la tragedia de los pueblos de Europa. Ci sono pericoli anche per l'Italia di questo sistema, secondo lei? ¿Peligro? Periclos. ¿Con qué sistema? Con la burocracia internacional. Pero es claro, o sea, el Fondo Monetario, ¿usted qué cree? ¿Que los italianos vivan mejor, que salgan rápido de la crisis, que los griegos vivan mejor, que los españoles vivan mejor y superen rápido la crisis? Lo que quiere es garantizar el repago de la deuda, sobre todo a la banca privada. Por eso lo sabemos de memoria. Los latinoamericanos, con los programas de ajuste de los 80, inicio de los 90, entraba en crisis el país, venía a rescatarnos Fondo Monetario Banco Mundial, nos prestaba plata, pero con unos programas de ajustes terribles, para que no quede ni un dólar en economía, y toda esa plata sirva para pagarle a la banca privada, de tal forma que licuaban la deuda con la banca privada. Ya no le debíamos a la banca privada, recuperaron los banqueros privados su platita y acabábamos debiendo a los organismos internacionales, a esta burocracia internacional. Al final de cuentas, nuestros pueblos no es que vivían mejor, no es que superamos más rápido la crisis, pero se repagó la deuda privada, eso era lo importante. Il suo governo ha sempre sostenuto i diritti degli individui. Questa volontà sembra potersi contraddire nel caso dello sfruttamento minerario delle risorse, in particolare del petrolio di cui arriva il paese. Come riuscirà a conciliare dal punto di vista dello Stato, che ha bisogno dei soldi per la gente, con quello degli indigeni che non vogliono? No, eso no es tan cierto, no es que la opinión de los indios. Nosotros tenemos grandes apoyos. Y también hay cierta oposición, y lastimosamente muchas veces, y ahí sí hay un reproche muy cariñoso a los europeos, muchas veces con ayuda de ONGs europeas, que van a inculcar el odio, la violencia, fundamentalismos infantiles, pretendiendo que la pobreza es parte del folclore. Aquí nadie me explota, nadie me explora, nadie extrae nada, no hidroeléctrica, no petróleo, no mina, que siga viviendo la gente en la miseria, pero qué lindo paisaje. Ya basta. Nuestros pueblos ancestrales no viven bien, viven en la miseria. La miseria no es parte del folclore, no es parte de la cultura. Incluso si la miseria fuera excluyente de la cultura de esos pueblos y de la identidad, nuestro imperativo moral es eliminar, superar la pobreza. Pero no es así. Lo que no está de acuerdo con las tradiciones milenarias de nuestros pueblos es esa miseria. No tiene por qué ser así. El desafío es salir de la pobreza sin perder identidad. Y para eso necesitamos una explotación responsable, racional, de nuestros recursos naturales. Pero ahí hay desquiciados, con todo respeto. Muchas veces ONG de Italia, de Francia, etcétera, que pretenden imponer a los más pobres de la patria lo que nunca lograron en sus países. ¿Y para qué? Para después, con la barriga bien llena, tener donde turistear, donde ir a pasar vacaciones. Eso es criminal, eso es racista. No podemos ser mendigos sentados en un saco de oro. Ecuador necesita hasta el último de los recursos que posee para salir de la pobreza. Sobre todo, sacar de la pobreza a nuestros pueblos indígenas que no viven bien, viven en la miseria. Y hay gente que confunde la miseria como parte del folclore.